Fíjate que en Viaje a la Libertad Económica yo distingo Es gasto estupendo. público, Ajá. gasto público de gasto político. Sí, ¿no? Y el gasto político es el gran problema con el que el mundo se encuentra actualmente. Yo lo Fíjate, llamaría gasto ideológico. es bueno, gasto ideológico, me gusta todavía más, porque fíjate, por ejemplo, con el tema este del cambio climático y de la cumbre de París y todo eso. Fíjate qué curioso. Resulta que se sale de esa cumbre de París con un acuerdo que no es ni en el que no hay los países no tienen ningún objetivo que sea obligatorio, en el que los países no tienen ningún tipo de penalización, en el que tal y cual, y en el que exclusivamente lo que se pone es una cantidad absolutamente desproporcionada de dinero para toda una serie de subcomités y Burocracia sesgadita. Burocracia. Burocracia sesgadita, porque Claro. no es burocracia, digamos, imparcial. Es burocracia No, victimista. es burocracia, es la burocracia que decía Thomas Sowell, que decía que la burocracia es un animal que se da luz a sí mismo y luego pide baja por maternidad. ¿eh? Pero fíjate, sobre el tema de la fiscalidad de las rentas altas. Pero también reconocerás, pensando en Max Weber y en Confucio, que la burocracia ha sido también una etapa necesaria en el desarrollo de las colectividades humanas. Totalmente. Es decir, Totalmente. que hay unos servidores públicos Claro. que lo que hay que hacer es pues, oposiciones lo más ecuánimes posibles Sí. y control lo más cercano posible, Claro. pero eso no es un trabajo prescindible. No. Es decir, un Estado necesita burocracia. Necesita una administración. No una administración, sí. Yo creo que Y hay una, esa hay una administración diferencia. hace su burocracia. Sí, hay una diferencia entre administración y burocracia muy importante, ¿Cuál? que es la deificación de la normativa. Es decir, si tú te fijas, por ejemplo, hoy hemos vivido un ejemplo muy particular en nuestra familia, ¿no? Pero si tú te fijas, por ejemplo, la decisión por parte de los organismos de crear todas las normas posibles para identificar todos los posibles casos que se puedan generar dentro de una sociedad. Eso Entonces, se llama reglamentismo y es una locura jurídica que se ¿Qué le es la que ocurrió a tenemos? Bentham. ¿Qué es O lo- sea, voy a hacer que todo esté regulado legalmente. Eso Que es. no, Que no haya quede ningún resquicio, interpretación de los que no tribunales, quepa la que no haya interpretación. iniciativa. No, que no haya iniciativa. Eso Es es. decir, todo va a estar prescrito. Claro. Literalmente Claro. prescrito. Eso es algo así como decirle al ser humano, que es pura iniciativa e innovación, usted se va a convertir en una piedra inmóvil. Claro. Usted ¿Qué es lo que busca? como- Porque la burocracia lo que busca es no se preocupa del objetivo, no se preocupa del resultado. La burocracia de lo que se preocupa es del proceso. La burocracia lo único que quiere es que esté total y absolutamente reglamentado el proceso. Ayer en una reunión, estaba en una reunión de un grupo de expertos, de grandes cerebros, y me invitaron a mí, yo creo que para equilibrar, grandes expertos. Y entonces hablaban y decían, porque lo que hace falta es una planificación al año 2030. Y decía otro, hombre, al 2030 es que eso deja mucho a la incertidumbre. Habría que hacer una planificación al 2050. Y yo dije, hombre, no, yo creo que ya que nos lo planteamos, una planificación al 3000. Claro, y entonces me miraron como diciendo, hombre, Daniel, un poco de seriedad, ¿no? Y digo, no, ¿cómo que un poco de seriedad? Estáis diciendo tal ridiculez que cuando yo lo elevo al absurdo, que es igual de Claro. absurdo 2050 que 3000, pero planificar en sí. Sí. Hay una forma de planificar como la que hizo en mi juicio ejemplarmente el Plan Marshall, Ajá. que fue decir, mire usted, estas líneas de desarrollo me parecen adecuadas y voy a darles créditos especialmente blandos Sí. a estas ramas de desarrollo. Por lo demás, hagan ustedes lo que quieran, sean autónomos y procuren que los actuales pactos bilaterales que van del dinero americano luego a los alemanes, a los ingleses, a los holandeses, tal, ustedes pronto, lo antes posible, hagan tratos multilaterales, es decir, que ya no sean pasas. Justamente ese año, el Plan Marshall, se crea el Comecon, donde están prohibidos los tratos bilaterales, donde, por ejemplo, la zona de frontera de Hungría y Bulgaria, pues naturalmente los comerciantes limítrofes llevaban a lo mejor miles de años
Ya entendiéndose, no, ya no. Entonces ya no. Claro, Entonces claro. hay que irse a Moscú Claro. con aquello y volverá de Moscú a lo que está a 5 o 10 kilómetros de donde estaba. Esta es la idea de la planificación en estado puro. Claro. O sea, no se dan cuenta de que el ser humano es innovador y que si tú le quitas la iniciativa, le quitas la fuente de riqueza. O sea, a mi juicio, el factor que realmente define el valor no es nada sólido, tangible, Claro. y mucho menos inmuebles. Claro. El valor es la capacidad que tiene un ser humano de hacer más barato algo que se hacía más Que caro. se hacía más antes. caro y que se hacía más. Y Eso además, es el valor. y la idea de los estados, de pensar que fíjate, tú has dicho algo, una cosa interesante, ¿no? Que es la percepción esta de una falta de empatía, una falta de solidaridad en el individuo que el Estado debe cubrir. Fíjate qué curioso esta reacción que Él estamos... decía el límite del Claro. egoísmo subjetivo. El egoísmo subjetivo. Y fíjate que no hay mayor egoísmo subjetivo que el que tiene una persona que toma el poder y que no tiene ningún tipo de responsabilidad Clarísimo. personal. El autócrata, Claro, te refieres al eso es, autócrata. claro. Entonces, fíjate qué interesante en esta época que estamos viviendo, en la que se genera ese rechazo a lo que se ha llamado globalización. ¿Y por qué se genera ese rechazo a la globalización? No porque la gente perciba que hay algo negativo en el comercio internacional y en que busquemos la mejor manera entre que tú y yo comercemos, ¿no? Sino porque se traslada la decisión completa de cómo se vertebra ese comercio global a unos entes supranacionales liderados por unos burócratas y unos señores que, además de tener un incentivo perverso en que las cosas continúen siendo como en el statu quo, tienen los recursos de los demás, es decir, son solidarios con el dinero de los demás. Entonces, a mí me gusta, cuando vas a Estados Unidos, me gusta cuando se diferencia entre globalización y globalismo, que no es lo mismo. Como decían, ¿por qué? Porque dicen, no es lo mismo decir, oiga, ¿por qué tiene que haber un ente supranacional, sea Bruselas, o sea la cumbre de París, o sea la ONU, o lo que sea, que decida de esa manera? ¿Cuál es el resultado que ha generado ese rechazo? Por definición, cuando se traslada el poder de decisión a esos entes supranacionales que tienen por definición intereses políticos en mantener lo que está actualmente, son en sí mismos los entes más conservadores del mundo, porque lo que quieren es perpetuar lo que tienen ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en vez de potenciarse el comercio global, la iniciativa individual, que las pequeñas y medianas empresas crezcan, etcétera, 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 ¿qué es lo que ocurre? Que se promociona el rentismo. Se promociona a los mal llamados campeones nacionales, a las empresas estatales, a aquellos sectores que se benefician de la subvención implícita que supone la devaluación, la bajada de tipos de interés. ¿Cuánto hay en cada territorio de personas que miran el futuro con cierto optimismo, como mínimo con energía, y deseando ser fuertes? Y otros que no, que canonizan la debilidad, claro. Que están encantados básicamente de que les vaya mal a aquellos a quienes son. Claro, claro. Puesto que el centro de su anímico tiene una proporción de odio mucho mayor que el otro. Pero sobre todo tiene una necesidad política, que es mantener la pobreza, crear rehenes. Claro, muy importante. Es muy importante. Es decir, estos salvadores de la patria que hablan todo el día de los pobres y de redistribuir y de no sé cuántos, no existen sin la pobreza.
¿no? Decía Ronald Reagan que... No, están aterrados Claro, ante el decía hecho de que Ronald se está Reagan, reduciendo claro, como se reduce. Eso es, claro. El libro Por eso, de cuanto Agustín cuanto mejor va la Unión Europea, más agresivos se están volviendo. Sí. Porque mientras se escudaban en el manto confortable de la crisis, podían echarle la culpa al sistema, pero cuando de repente resulta que las cosas empiezan a mejorar, el mensaje se radicaliza. Decía Ronald Reagan que el estado de bienestar no se debía medir por lo que se gasta, sino por el número de personas que no lo utilizan. Sí. Eso es el Yo, verdadero por ejemplo, estado del bienestar. no he estado ¿no? nunca en un hospital. Mm. Tengo 76 años, voy a cumplir en unos días. Te has hecho No he un estado chaval. nunca en Sí, un sí. hospital. No voy al médico hace 50 años, ni Ujú. me analizo hace Ujú. 50 años. Tú figúrate qué gasto he generado en seguridad No, social. tú Pero eres pago como el que más. estaría yendo todos los días. Ahora, fíjate lo que... Porque también tú decías, has dicho una cosa interesante. Has dicho la economía tiene una cierta deuda con la política. Yo diría, más que con la política, que suena a la clase política, con No. la estructuración de la sociedad civil. No, claro, Eso ¿no? es. Con lo Y que está entonces- pensando la sociedad civil Eso es. sobre la Y justicia. cuando yo voy a Estados Unidos, que voy con muchísima frecuencia, he vivido en Estados Unidos, y todo eso, dices, bueno, resulta que la sociedad civil en Estados Unidos rechaza en una amplísima proporción lo que nosotros valoramos. Y eso, y lo mismo que, y eso cuando yo hablo con la gente, los liberales y todo eso, digo, mira, nosotros tenemos, el liberalismo no es decirle a la gente lo que tienen que ser las cosas. Hombre, claro. El liberalismo es que Amar la libertad. es amar la libertad. Claro. Y parte de la libertad de nuestras sociedades y de la sociedad europea, La libertad es la que- libertad del otro, Daniel. Eso es. Que ya está bien de Eso hablar es. de la libertad de propia. mía, pero es la libertad, es la- claro, porque la libertad mía a lo mejor es decir, oye, ahí hace más fresquito, levántate, no, Sí, no, es la nuestra- libertad tuya. Nuestra Antonio. libertad Claro. es tolerar la libertad del vecino. Decían que el comunismo es un sistema tan malo que ni los alemanes fueron capaces de hacerlo funcionar. Y los alemanes. Claro, Bueno, pues es verdad, el pero régimen es que- nazi era comunista. El régimen nazi. Y el se régimen dice lo nazi. contrario, pero Bueno, echaron en a el- Schach, que era el gran banquero, cuando echaron a Schach, el sistema fue a tomar por culo porque ahora gastos de rearme. Pero fíjate tú que tú lo explicas en la tercera parte Sí. de Los enemigos del comercio, que Mussolini, Hitler beben de esa violencia y de ese convencer. Y admiran profundamente a Lenin. Hombre, son total. Vamos. Y además, la de hecho, regla. de hecho, Y el partido nazi se crea sobre la estructura del PC eso es, ruso. efectivamente. Y si tú Y tomas. la Gestapo se hace a partir del KGB. Claro, del NKVD. Pero sí, Sí. exacto. Sí. Pero se llamaba KGB, no, se llamaba Checa original. Se llamaba Checa originalmente. Y pero fíjate que lo que es importante también es porque, claro, la tentación colectivista, bueno, pues se genera en las sociedades porque se parte del buenismo, de que va a venir un salvador mesiánico, ese Eso señor, es básico. el mesianismo No, pero social. sobre todo, ese va a venir para poner a los últimos primeros. Eso es. Que es el acto de violencia más arbitrario que se puede imaginar, pero es lo que desean estas gentes. Y que además no se trata de facilitar que los últimos puedan llegar a ser los primeros, no. No. Se trata de hacer a los ricos Claro, más se pobres, trata de- aunque los pobres sean más pobres. Claro, no, se trata de... Por coger eso a mí siempre me hace la muchísima tortilla, gracia cuando viene alguno vuelco de estos. de la tortilla. Sí, eso es. Vuelco de la tortilla y agárrate. Para asegurar que ya no siga habiendo movilidad social, vienen y dicen queda prohibido el trabajo por cuenta Queda propia. prohibido escapar. Sí. Fíjate, Claro, las fíjate fronteras que se si tú convierten tuvieras, en claro, muros de Berlín. claro, si tú tuvieras una sociedad perfecta en la que todo el mundo desearía vivir, ¿cómo Claro. deberías impedir o debería ser difícil atraer? ¿Cuántos están digamos, de los que ahora defienden a Maduro irse a Venezuela? Fíjate que ¿Cuántos en tiempos de Sartre que defendían a Stalin estaban dispuestos a irse a vivir a Rusia? Si es que eso es evidente. O sea, pero ni siquiera los mismos que lo defendían. No, los mismos que mismos, lo defendían. por Porque supuesto. claro, es muy cómodo defender a Stalin desde París, Exacto. tomándote un café y un croissant agradable Exacto. y además
teniendo la capacidad, si quisieras, de decir que Stalin es un asesino. Sí, sí. Que es que la diferencia Claro, de la que lo capacidad... dices en Rusia. Lo dices en Rusia no es lo mismo. En Rusia solamente lo piensas. Y ya Eso te es. has Decía fusilado. una, no lo como decía una, lo piensas por la noche, no de día tampoco, ¿no? No, es famoso el discurso de Stalin que está en el tomo 3 que dice, dense cuenta que ahora hemos llegado al socialismo realizado y por tanto no solo son delitos las acciones, sino los pensamientos. No se equivoquen. Claro, Solamente con pensar una cosa inadecuada eso es. tendrá su merecido. Claro, claro.